Por Bruce Willis, demencia frontotemporal, Ujú. que es la enfermedad que padece Bruce Willis. Y le quiero preguntar primero qué es, bien al doctor Hugo Valderrama, y después más o menos a quiénes le puede llegar. Doctor, el Negro Velas que lo saluda de Sol, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. A ver, cuéntenos esto, que viste que aparece ahí como Bruce Willis, se populariza. Pero, ¿qué es la demencia frontotemporal? Esta enfermedad que padece Bruce Willis, no sé si es más frecuente de lo que uno cree, no sé. Sí, lamentablemente las demencias como grupo de enfermedades son muy frecuentes. En realidad la demencia frontotemporal, la palabra frontotemporal es un tipo de demencia. Hay distintos tipos de demencia y se agrupan todas juntas. Entre esas, la más conocida y la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Ujú. Después, le sigue justamente en frecuencia este otro tipo, que es la demencia frontotemporal, pero hay otras. Por ejemplo, puede haber otra que se llama demencia vascular y otros nombres más. Las demencias son frecuentes, más o menos les voy a decir la estadística porque depende de la estadística de cada lugar, cada país, va variando, pero va aumentando la frecuencia con la edad. Esta demencia frontotemporal, a diferencia del Alzheimer, lamentablemente empieza antes, generalmente entre los 50 y 60 años, y del grupo de enfermedades que son las demencias, Sí. arriba de los 60 más o menos es recién una persona de cada 100 que tiene demencia, pero es bastante exponencial. Ya a los 70 empieza a ser un grupo de entre 5 y 10%, y después arriba de los 80, lamentablemente llega hasta el 30 y 40% de las personas que tienen demencia, ya sea tipo Ajá. Alzheimer, frontotemporal u otra. Perdón, ¿el 30-40% de mayores de 80 años sufre algún tipo de demencia? Claro, lamentablemente sí. Algún tipo de deterioro cognitivo, Ajá. o sea, deterioro en sus funciones mentales, o que también puede alterar las funciones mentales, como la conducta y otras áreas más del cerebro, que lamentablemente empiezan a afectar su autonomía y empieza a generar dependencia. O sea, necesitan de alguien para su asistencia, al principio de una cuestión leve y después ya moderada y severa, porque estas son enfermedades progresivas y crónicas, que hasta el momento no hay un tratamiento curativo. Respecto a la demencia frontotemporal, se diferencia del Alzheimer porque, ¿cuál es, además de los nombres, lo que uno se da cuenta, las diferencias clínicas? Que toman distintos sectores del cerebro en su inicio, y entonces depende de las redes neuronales que van tomando los síntomas que se presentan primero. La famosa enfermedad de Alzheimer, como ustedes saben, afecta primero la memoria, principalmente Sí. la memoria a corto plazo, ¿sí? En cambio, la demencia frontotemporal puede afectar al inicio o el lenguaje, que fue este caso, por lo que entiendo, por Willis, lamentablemente, él empezó con un síntoma que era la afasia. La afasia Ajá. es un trastorno del lenguaje, donde la persona, el área del lenguaje, nosotros tenemos sectores bien específicos para el lenguaje, de unas redes, que si se afecta ese sector, o no te puedes expresar bien, o no podés comprender bien. Y a veces ambas cosas, se llama afasia global. Digo, expresar bien, que no hilvanan bien las frases, las palabras medio como lo escuchamos y están como trabados. ¿Cuáles son los, para No, más o no menos? es tanto, claro, no es tanto trabado, sino que no salen las palabras. Ajá, Trabado se llama, en realidad el término médico es disartria. ajá, Trabado es cuando una persona, por ejemplo, tomó alcohol y si la lengua se le claro, traba. Eso se llama disartria por el alcohol, justamente. sí, En cambio, la afasia modula bien, pero el problema es que las palabras no surgen. El área semántica del cerebro, donde recupera conceptos e ideas, se empieza a alterar y no tiene fluidez en el lenguaje hasta el punto que después ya casi no puede hablar. ujú, Y puede empezar por esos síntomas como empezó él, pero después fue agregando otros que ya afectaron su autonomía y ahí sí ya se considera un síndrome demencial. La demencia es cuando esas áreas que se te van afectando ya te afectan en tu vida diaria y las tareas que tenés que hacer. Si no te llegan a afectar, o sea, vos tenés un déficit, se chequea y se comprueba que tenés un déficit, pero te la seguís arreglando con estrategias por cuenta propia, debajo de ese umbral se llama deterioro cognitivo leve. ujú. El deterioro cognitivo leve es cuando la persona tiene déficit, pero no pierde la autonomía todavía. Y se puede mantener ese deterioro cognitivo leve sin pasar a la demencia. El umbral de la demencia se pasa cuando ya esas alteraciones son lo suficientemente importantes como para ya producir pérdida de autonomía y empezar a necesitar ayuda. Él ya, yo me guío por lo que dicen los medios, él ya pasó ese umbral y según los diagnósticos clínicos actuales ya lamentablemente tiene una demencia de tipo frontotemporal, Ajá. que bueno, además del lenguaje, lamentablemente puede afectar otras áreas, la más grave es la conducta. La conducta, ¿por qué? ¿Qué actitudes Porque toman?
Claro, porque justamente se llama frontotemporal porque empieza por el lóbulo frontal, detrás de la frente. Ajá. Detrás de la frente están las redes que ponen, por ejemplo, el freno inhibitorio, se llama neuronas del control inhibitorio. O sea, impulsos que pasan por nuestro cerebro o cosas que se nos ocurran, esas neuronas le ponen un freno, que inclusive ese freno se desarrolla entre la adolescencia y la adultez, porque una de las cosas características de cuando uno empieza a ser más adultos es que no sos impulsivo como un adolescente. Y bueno, lamentablemente esas neuronas empiezan a morir, se empiezan a dañar, entonces vuelven a estar las conductas impulsivas, y cuando ya es severo la conducta es totalmente ilógica. En la mesa, doctor, papá está sin filtro. Claro. Sí. Papá vino, nos pusimos a hablar con papá, vinimos con los amigos, no tiene filtro, papá. Es más o menos eso. Sí, por ejemplo, cosas que te relatan los familiares es que cuentan historias totalmente desubicadas con chicos alrededor. Claro. O sea, uno ya cuando ya es marcado ya se da cuenta que no es que, porque la duda al principio, cuando no hay déficit en las funciones mentales cognitivas como la memoria, razonamiento claro, y empieza por la conducta, es si le cambió la personalidad o está teniendo una enfermedad. Por eso ante la duda siempre consulten. Porque bueno, ahí le iba a preguntar, ¿a quién hay que visitar? Porque a ver, alguno que está diciendo, che, ¿viste? Qué desubicado. Y por ahí lo que le está pasando es esto que nos cuenta el doctor. Digo, que ya perdió, lo que decimos, se lo paso en castellano yo, el filtro, como bien lo ampliaba el doctor. ¿A quién se consulta en ese caso? No, justamente la especialidad dentro de medicina, mi especialidad es neurología. Muchas veces ingresan por psiquiatría, porque a veces hasta por psicología, pero de todas maneras generalmente a medida que van avanzando los síntomas, o a veces en la primera consulta, lo detectan y lo derivan al neurólogo. Porque la diferencia en un cambio de personalidad es que el cambio de personalidad sigue siendo una cuestión de que el cerebro se va moldeando por distintos estímulos, cosas que te pasan, o acciones que vos tomás, y de manera progresiva vos podés cambiar la personalidad. De hecho, la personalidad va cambiando, por lo menos cambios mínimos durante nuestra vida, ¿sí? En cambio esto ya es porque las neuronas van muriendo, y no es que la persona es por el contexto o algo, sino porque las neuronas normales que manejan la conducta se alteran todas. Y puede ir hacia arriba o hacia abajo la conducta. Hacia arriba, la persona puede empezar a presentar ansiedad, agresividad, irritabilidad, puede empezar ya cuando es más grave delirios del tipo, son muy frecuentes los delirios tipos persecutorios, me quieren hacer mal, me quieren atacar, me quieren bueno, ya cuando después ya empiezan delirios. Perdón, le pasa a muchas que le agarra de golpe al padre y dice, mis hijos me quieren sacar todo lo que tengo, capaz que no tiene nada, pero siente eso, se la agarra con los hijos la idea de me quieren sacar, me quieren familiar llevar. cercano, claro, no solo con los hijos. Digo, está bueno esto para el que esté escuchando y diga, mirá que el papá tiene esto, la tía tiene esto, vayan a consultar, no es que le agarró que es malo de golpe. Están así que en las consultas, cuando se hace bien la consulta, vos no solamente tenés que establecer el diagnóstico, sino lo que tenés que hacer es una asesoría de lo actual, de cómo va a seguir, y eso ayuda en muchos aspectos. Las estrategias que debe tomar la familia, hacer cómo manejarse con ese ser querido, porque que se genere una relación de amor-odio. Para colmo, todas las demencias, estas demencias tienen síntomas comunes también. Uno es la nosognosia. La nosognosia es la incapacidad del cerebro de la persona con demencia de detectar su propia enfermedad. Entonces, al principio, como todo síntoma, va de un gris claro, un oscuro, después un negro. El gris claro es, detectan y mantienen una queja en cualquier función. Supongamos, estoy perdiendo la memoria, o no sé qué me pasa, que me enojo más fácil, o me pongo mal. Bien. Y al principio es como una queja subjetiva, pero vos te das cuenta que no le da la importancia al hecho que le tendría que dar. ¿Qué les quiero decir con esto? El deterioro cognitivo leve, por ejemplo, que el deterioro cognitivo leve es lo que yo le decía, que todavía no perdió la autonomía, esos son los que sacan el turno solo al consultorio y vienen muy preocupados por algo mínimo. En cambio, a medida que va avanzando la demencia, pasa al revés. Va avanzando los síntomas y cada vez le dan menos importancia, hasta el punto que cuando ya es muy grave te dicen estoy fenómeno, no me está pasando nada.
y cuando la familia lo quiere ayudar, es como que ustedes le digan ahora, tienen demencia y te quieran ayudar y decís, no, pero yo no tengo nada. No, claro, son ustedes que me quieren sacar todo, son ustedes que me quieren sacar. Me quieren dañar. No, vos imaginate que si esto no se comprende, se la lleva puesta la familia en un efecto dominó. Claro. Porque, es más, esto está todo estudiado en psicogerontología, es la materia, se estudia al paciente y también se estudia el entorno, y hay una generación que se llama generación bisagra, que son aquellos, generalmente entre 40, 50 años, de 30 a 50 años, hijos que tienen, por un lado, un padre, una madre enfermo, y por otro lado están cuidando también los chicos. Entonces, tiran de los dos lados y se dan bisagra, pues se terminan rompiendo si ya no hay una buena, por lo menos, asesoría y recursos, ¿viste? Hugo, ¿y en eso puede haber alguna proporción de herencia, digo, en este tipo de demencias? ¿Existe algo de hereditario o no necesariamente? A ver, respecto a eso hay una noticia buena y mala. A ver, la buena es que no los casos que son hereditarios por genes, que se llaman recesivos y se van heredando sí o sí en la familia, son rarísimos. O sea, no, yo me subespecializo en neurología justamente en síndromes demenciales y nunca tuve un caso. Son casos muy raros que inclusive se presentan a nivel mundial para estudio. En esos casos, gente, hay una anticipación genética, se llama, que cada descendencia que son más jóvenes los que padecen la enfermedad. Es más, llegan a tener 30 años y tienen demencia, ¿sí? Ah, bien, bueno. Sí, son casos rarísimos. Sí hay, bueno, por eso la genética pura es rara, como que se vaya trasladando, son casos muy raros. Pero sí, la mala noticia es, como dije al principio, que es una enfermedad muy frecuente en todos. Pero aclaro unas cosas. Por más que los dos padres tengan demencia, no necesariamente vos vas a tener demencia. Claro. Bien. No es que si los dos tienen, yo voy a tener, o si uno tiene, yo voy a tener. No. La mala noticia es que es muy frecuente, como dice la estadística, imagínense que ya arriba de los 80 son 30, 40% de las personas. También hay que entender que el otro 60% tiene un cerebro normal y saludable, porque eso es lo otro que atrasa el diagnóstico y la asesoría, que se entiende como que la persona mayor va perdiendo funciones y es normal. Dicen, bueno, no, se está olvidando las cosas. Claro, de grande. De grande. No, es totalmente patológico. O sea, ustedes pueden tener 100 años y si tienen la suerte, que por supuesto que es la estadística, pero si tienen la suerte de caer del otro lado, van a tener un cerebro saludable y cargado de experiencia. Lo que va cambiando con la edad es qué redes se usan más que otras, y uno va a tener más centrada en una función que otra. Ustedes, por el trabajo, por la radio, por lo que hacen continuamente, trabaja mucho una memoria, se llama el trabajo, que es una memoria inmediata que trabaja varias cosas al mismo tiempo, y también la memoria a corto plazo, las funciones ejecutivas, un montón de funciones. Muchas veces cuando uno se jubila, pasan muchos años, va usando otro tipo de funciones, como por ejemplo el lenguaje al momento de trasladar experiencia, pero la memoria casi no la entrena, o no la entrena en absoluto, muy poco, tiene una rutina a veces, y eso lleva a que, como cualquier entrenamiento, como pasa el cuello hacia abajo con el cuerpo, las redes se vayan, no es tan así, pero para que terminen atrofiando. Entonces vas perdiendo capacidades. Entonces uno no interpreta eso como que eso a veces es normal, y en realidad lo que te está faltando es estímulo sobre determinadas redes. Bueno, te iba a preguntar eso, Hugo, medio que ya me lo contestaba. Digo, aquel que no entrenó, aquel que no sé, hizo la plancha, para decirlo neurológicamente, ¿tiene más chance de este tipo de demencias? Sí, claro. ¿Sí? Uno de los factores, uno de los factores de riesgo es la falta de estimulación cognitiva. Ajá. Yo le digo balance cognitivo. El balance cognitivo sería que, a ver, si ustedes ahí por la función que están cumpliendo no hacen muchos cálculos, por ejemplo, bueno, eso es una de las primeras cosas que van a caer si tienen alguna de estas enfermedades. Entonces, lo que uno más entrena en la vida, lo que uno más utiliza, se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la cantidad de redes que tenés neuronales en cada sector para enfrentar estas enfermedades. Si, por supuesto, vos en tu vida te quedaste entre cuatro paredes, no estimulaste nada, tenés una chance altísima de desarrollar y que se noten antes los síntomas. Y lo aprovecho ahora con esto de, a ver, con el tiempo, digo, lo vamos a empezar a ver, esto de los consumos, alcoholes, droga, con los años, eso puede estar ligado, podemos decir, pagar la factura de los consumos de jóvenes o no tienen que ver, van por otra vía. Sí, cualquier tóxico que sea neurotóxico, que afecta al cerebro, son factores de riesgo para esta enfermedad y para muchos más, de cualquier tipo. Después dependerá la dosis, dependerá la frecuencia, como todo tóxico, ¿sí? Pero lo que te afecta al cerebro son factores de riesgo para estas enfermedades. Por eso es multifactorial justamente, porque te digo factores más frecuentes. La hipertensión a largo plazo, la hipertensión crónica,
es un factor lamentablemente muy frecuente y por eso es uno de los agravantes importantes. No tanto la aguda, la que la gente se desespera porque tiene alta la presión un día, sino la que es crónica. El problema es cuando esos factores se van sumando, y yo le explico que son como tickets para sacarte la enfermedad. Uh-huh. Cuando además de hipertenso, por ejemplo, sos diabético, tenés colesterol, no haces ejercicio, no dormís bien, fumás, sos sedentario, entonces vas sumando un montón de tickets y no es que sí o sí te vas a tener la enfermedad. No, pero agigantá las posibilidades. Y no solamente de esta enfermedad, de muchas otras. De muchas, sí. Por eso los hábitos saludables para vivir bien no es solamente por una cuestión médica, es para tener calidad de vida y decir, bueno, el tiempo que me queda, aprovecharlo y vivirlo lo mejor posible. Uh-huh. Esa es la clave. ¿Qué hay que hacer para dormir bien a una determinada edad? La base siempre para dormir bien a cualquier edad es el ejercicio físico. Sí. Porque generalmente cuánta gente empieza a tomar. Bueno, pero ahí contesto. A ver, yo lo hablaba con un amigo. Lo primero que hace. Ejercicio físico, claro, ahí te lo está bien, comento, el ejercicio no físico. hacemos... ¿Y qué otra cosa? En realidad es así. Para la gente más adulta. Sí. En realidad es así. Vamos, después sería la pregunta es para aquel que no puede hacer ejercicio físico, por ejemplo, por un problema físico, claro. Uh-huh. Pero para el resto de las personas que pueden mover el cuerpo, por ejemplo, estando en silla de ruedas, moviendo los miembros superiores, si te hacen hacer ejercicio aeróbico, que vos entre y sale oxígeno, eso baja niveles de neurotransmisores como adrenalina, corticoides, que lo que hacen es que el cerebro esté más tranquilo y pueda conciliar el sueño. ¿Por qué a uno le cuesta dormir muchas veces, inclusive estando cansado? Porque hay amenazas, se le llaman en neurociencia, las amenazas son cuestiones que interpreta el cerebro como problemas, que siempre te están rodeando más o menos, y eso te mantiene activo. Yo siempre explico que es como tener un león en la puerta. Si el cerebro interpreta que hay un león en la puerta, no te va a dejar dormir. Claro, es buenísimo. Es buenísima. Tener un león en la puerta, doctor, es buenísima. La león en la puerta es buenísima. Es más, suponete que vos tenés un león en la puerta. Suponete ¿y cuánto podés aguantar despierto? Supongo que aguantás 2-3 días. Estoy exagerando, pero podés aguantar eso despierto. Suponete 3 días. Llega un momento que aunque lo tengas en la puerta, te vas a dormir igual. Pero ¿qué pasa? El cerebro hace esto, intenta recuperar lo mínimo de su energía, y a las 2-3 horas te despierta de vuelta con lo que tengas para volver a enfrentarlo. Entonces, si te dormís a las 3 de la mañana, te despertás de vuelta y se corta el sueño a la noche. Carga batería y sigue. Y lo que puede dar para poder enfrentarte de vuelta. Porque nosotros tenemos, yo trato de explicarlo de forma metafórica, pues es muy complejo lo técnico, pero yo le digo neuronas secretarias y neuronas jefas. Las neuronas secretarias muchas veces no le cuentan a las neuronas jefas los problemas, todos los problemas que pasan, porque si no las neuronas jefas no llegan a tomar todas las decisiones que tendrán que tomar, e inclusive las puede afectar el estrés que les puede producir. Entonces esas neuronas secretarias van interpretando como a ellas les parece qué son amenazas y qué no, y qué importancia le dan. Y alguna información las neuronas jefas deciden. Después, si no deciden las neuronas secretarias, como pasa en una empresa, que muchas veces resuelven las neuronas secretarias sin que los jefes se entiendan, se enteren para no atosigarlos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y entonces muchas cosas que nos pasan, tenemos la adrenalina elevada, ni siquiera estamos bien seguros de por qué. Es más, lo más grave es cuando una persona que tiene todos los síntomas de ansiedad y estrés, como puede ser el insomnio, te dice, no, pero yo no estoy sin problema, estoy fenómeno. Ese está muy complicado, porque las neuronas secretarias no le están pasando las carpetas de los problemas que tiene la neurona jefa y no se está enterando. Ese justamente es donde, que ahí no intervenimos tanto los neurólogos, sino que ahí es psicología la base. Lo que hace el psicólogo es pasar la información de esas neuronas secretarias a las neuronas jefas, intentando que se enteren, pero que se afecten lo menos posible, ¿sí? Doc, igual no. Hay algunos ejemplos, lo de la secretaria del jefe, el león en la puerta, etcétera, que son muy claros. Digo, pero está bueno esto que sepamos que hay algunas cuestiones. Después no se van a acordar todo ese recorrido exacto que hizo usted, pero saber que por ahí hay algunas personas en esto que están desinhibidas a la hora de hablar, uno se enoja con ellos, que desubicado le llamamos, pero que en realidad tiene que ver con la edad y con algún alerta. Tipo de, claro, una alerta que te está mandando algo. Una enfermedad. Doc, gracias por el tiempo, muy amable. No hay por qué. Un abrazo, hasta luego.